Buenas noches. Bendecimos al Señor en esta noche y nos ponemos en sus manos y pedimos la guía, la sabiduría, la iluminación y la revelación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta noche voy a dar un tema que se llama los llamados a hacer la obra del ministerio. Estamos tomando como base Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Y bueno, esta palabra es también para los padres de familia. Los padres de familia tienen la oportunidad de decir: estoy en la escuela del Señor, aprendiendo para formar a los hijos, y los maestros siendo capacitados para hacer un vínculo entre padres y maestros y hacer una obra efectiva en la iglesia de Jesucristo. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Vamos a centrarnos en los ministerios de pastores y maestros, porque los pastores y maestros, un pastor puede ser un maestro. Dice que todas aquellas palabras que son como clavos hincados, dice Eclesiastés, dadas por un pastor. Así es que quiere decir que también un maestro, un pastor puede ser un maestro a la vez. Nada más diciendo que todos los ministerios, todos los que de alguna manera ministran en alguna área, y en este caso los maestros de la escuela infantil, están enseñando a través de la supervisión de los dones del ministerio, que son los pastores y los maestros. Yo les hacía una mención en la mañana. Dios hace un llamado a los dones del ministerio, para que a través de los dones del ministerio sean capacitados los maestros. Muchas veces cuando se comienza una obra, yo les comentaba en la mañana, que se comete el error de poner a los laicos. Y yo le voy a decir una cosa: si Dios llama a los pastores y a los maestros, es porque Dios los ha capacitado a través de la preparación de la palabra de Dios. No es solamente decir, es que yo voy a serlo guiado por el Espíritu de Dios, pero la guía del Espíritu la vemos plasmada en la palabra de Dios. La guía del Espíritu la vemos plasmada en lo que Dios dice. Entonces vamos a hacer lo que Dios dice, hablando de la formación de los maestros. Por eso es que es necesario que toda persona que ministra bajo un ministerio esté bajo la guía de los pastores y los maestros, que son los instrumentos que Dios está usando para capacitar a los santos. Y la misión, la función, según Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. En la mañana hablamos ampliamente lo que es perfeccionar a los santos, viniendo de la raíz griega catartizo, que quiere decir completar, que quiere decir restaurar, quiere decir hacer apto. ¿Apto para qué? Apto para enseñar. Y nos hace aptos, nos da aptitud el conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento en relación a los niños, a sus necesidades básicas, porque somos seres tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo, y un niño necesita el amor, un niño necesita el cuidado, un niño chiquito necesita ser enseñado. Pero ¿cómo puede entender el amor de Dios si no se le cambia el pañal? ¿Cómo puede entender el amor de Dios si le damos un tema del amor de Dios si no lo tratamos correctamente? Si no le damos a tiempo el alimento, ¿cómo puede entender el amor de Dios? Así es que el fin de los dones del ministerio es perfeccionar a los santos, hacerlos aptos, completarlos. Y da la idea, precisamente por eso pusimos esa figura, y cuando se pone esa figura animada,
que trae lo de perfeccionando la obra, empieza a moverse el rompecabezas y da la idea que nuestra vida es como un rompecabezas, que definitivamente si todas las piezas no se colocan perfectamente, jamás se podría ver la imagen que se espera. Así también es nuestra vida. Cuando estamos siendo perfeccionados por la palabra de Dios a través de los dones del ministerio, esos que nos están pastoreando una vez a la semana, esos que nos están haciendo aptos para saber cómo enseñar a los niños, cómo cuidarlos, cómo protegerlos, nos están perfeccionando. Ellos están poniendo esa pieza que nosotros necesitamos, ¿para qué? Para hacer la obra del ministerio. Completados y hacerlos aptos a través de la enseñanza didáctica. Así es que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Según Romanos 12:7, hace alusión al don de enseñar. Si usted me quiere acompañar a Romanos 12:7, y aquí vamos a encontrar una diferencia entre lo que son los dones del ministerio, que habla apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y los dones espirituales, que son dos cosas completamente diferentes, y aquí hay que ubicarnos. Romanos 12:7 dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. El contexto, como usted ve, son los dones espirituales. Aquí marca una diferencia entre los dones espirituales y Efesios 4:11 habla de los dones del ministerio. Los dones del ministerio, pastores y maestros, son los que capacitan a los creyentes. En este caso, santos se refiere a los que son apartados, a los que son llamados a, consagrados a servir. Los maestros son llamados a servir. Ahí se aplica precisamente esa palabra santo, llamado, separado, consagrado para servir, para hacer la obra del ministerio. Así es que los dones del ministerio enseñan para hacerlos aptos. Cada semana se les enseña la palabra de Dios, se pastorea. ¿Cómo? A través de temas bíblicos, a través de la enseñanza de la palabra de Dios, donde Cristo Jesús será siempre el centro de nuestra vida, porque Jesús es Dios. Así es que los dones del ministerio tienen el don de enseñar. Estos deben de funcionar, o sea, los dones espirituales deben de funcionar bajo la supervisión de los dones del ministerio. Diga conmigo, supervisión. Por eso es importante que si Dios llama a los dones del ministerio, ellos sean capacitados. Yo hacía una mención que en el Antiguo Testamento, tanto Juan el Bautista como Jesús apareció en su ministerio a los 30 años. Casi a la par estaba Elizabeth embarazada de Juan el Bautista y María estaba embarazada de Jesús. Había un tiempo perfecto para aparecer. Pero la ley no lo reconocía si ellos no eran personas doctas, si no eran personas letradas, si no eran personas capacitadas. Así es que Jesús, ¿por qué aparece a los 30 años? Porque era conforme a la ley, no lo hubieran podido recibir. ¿Por qué Juan el Bautista aparece preparando el camino del Señor? Siendo Juan el Bautista sacerdote y pudiendo aparecer predicando en la sinagoga, que es donde eran reconocidos, él empieza a predicar en el desierto, y en el desierto ahí había 5 ciudades. Ellos estaban capacitados. Dios nos llama como dones del ministerio, pero nos capacita, nos enseña para que seamos aptos para enseñar. Para que a los santos que estamos capacitando, ellos conozcan a Dios. Y nosotros empecemos a entrenarlos. La palabra de Dios y la parte técnica.
la palabra de Dios y la parte técnica. ¿Cuál es la razón de equiparlos? Para que ellos hagan la obra del ministerio. Se equipa a los maestros sobre el conocimiento de Dios, el conocimiento de los niños, las características, las etapas, cómo bajarse a su nivel para enseñar la palabra de Dios. ¿Cuál es la obra del ministerio? ¿Qué significa la obra? Vamos a definir obra. Esta se refiere, según el griego, ergon, significa, fíjese, trabajar. ¿Qué hacen los maestros? Trabajan. Laboran. También dice como esfuerzo de ocupación. Por implicación, acto, acción, hacer y hecho. Se equipa a los maestros para que trabajen de una manera práctica con los niños. Vamos a definir ministerio. Ministerio, del griego diaconía. Los maestros hacen un trabajo de diaconía, que significa servicio. Significa como sirviente, ahí dice. Significa prestar ayuda. Servicio oficial. Especialmente del maestro cristiano. ¿Cómo sirve el maestro? El maestro sirve enseñando. Hay dos partes importantes. Una, enseñando la palabra de Dios a los niños, y la otra, la parte técnica. La parte de ayuda que se presta en el servicio. También esta palabra trae una definición como distribución. Así es que diaconía es prestar un servicio. Específicamente como maestro que enseña a los niños según Romanos 12:7. Enseñan a los niños en la palabra de Dios, no sobre el libro vaquero, sino la palabra de Dios. No sobre la mejor película que viste, no, sino la palabra de Dios. Pero también, según la definición, es alguien que sirve a los niños de una manera práctica, haciendo qué hacer. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo mantener limpios los salones? Cestos de basura, colchones lavados, juguetes. Y dice esta palabra distribución. Así es que el maestro distribuye su trabajo de una manera práctica para ser más efectivo en la lección, como el orden de las sillas, el pizarrón preparado, diapositivas, listas, material didáctico. Establece disciplina en el salón de clases, orden y limpieza, cuidando la estabilidad de los niños, como estabilidad física, que no se golpeen unos a otros. Hay algunos que dicen, yo he visto maestros que técnicamente dan una lección increíble, pero no saben cómo enseñar a un niño de una manera práctica. No saben cómo enseñarle a que respete a su compañero que está cerca. No saben cómo poner límites a los niños que muerden a los demás. Creo que la palabra de Dios, hablando de Dios creador, cuando Dios hizo el mar, le puso límites, ¿verdad que sí? ¿Para qué le puso límites? Para que no se saliera. Stop, Martita, qué lindos están tus dientes. Tus dientes son para comer. Tus dientes no son para morder, porque de pronto el niño en esa etapa, ¿verdad? Mira al amiguito ahí en el departamento de cuna y dice, y de pronto le pega la mordida. ¿Qué pasó, mi amor? No debes de morder. Los dientes no son para morder. Los dientes son para comer. Y entonces el niño dice, es que está esponjadito. Esponjadito. ¿Se le antojó? Pero debe de saber que cada una de las acciones trae repercusiones. Y tiene que saber que hay límites. ¿Y para qué es cada cosa? En alguna ocasión una niña mordía y muy inteligente la niña,
Me bajé a su nivel, la miré a los ojos y le dije, mi amor, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué estás mordiendo? A ver, quiero que me expliques, porque la niña tenía un lenguaje muy de adulto. Y me miró en los ojos y dice, ¿quieres que te diga la verdad? Y le digo, sí, dime la verdad. Sinceramente, es que mi mamá no me da de comer. Y claro que no era verdad. Pero fue una buena excusa. Fíjense cómo la mentalidad de ese niño para salirse por la tangente. Pero el niño debe de saber que si quiere estar en el salón de clases tiene que respetar a otros. Tiene que saber que los dientes se usan para comer, no se usan para morder. Y que se repite una u otra la acción, entonces vamos a llamar al padre de familia y decir, por favor, necesita sentarse con su hijo y explicarle bien para qué sirven los dientes y ponerle límites. Discúlpeme, papá, pero yo como maestro no puedo aplicar disciplina física, pero usted sí puede aplicar disciplina física. La Biblia dice que la vara de la corrección da sabiduría y ese niño necesita 3 en ese lugar, trasero esponjadito, pero sin pañal. Porque los niños, ¿verdad? Se ven bien lindos, van caminando que parecen patitos y les pegan con la vara y el niño riéndose. ¿Saben por qué? Porque trae mucho colchón atrás. Pero para que sepa que hay límites, entonces se despega el pañal, pao, pao, se pega de nuevo el pañal y se le dice al niño, es necesario que aprendas que no es correcto lo que hiciste. Así es que se establece disciplina en el salón de clases, orden, limpieza, cuidado, estabilidad a los niños. Esto es lo que hace un maestro, no solamente enseña. Un maestro sabe poner límites, un maestro toma la autoridad espiritual. Un maestro protege al niño de sí mismo, un maestro protege a un niño de los demás. Su trabajo es práctico y espiritual, porque sabe que presta un servicio a Dios y a los niños. En alguna ocasión venía una persona y me decía, yo no sé por qué no cuidan bien a los niños. Porque usted sabe que usted tiene uno y se le cae. Pero imagínese cuando tenemos 70, que llega a ocurrir que el niño corriendo de pronto choca con el otro y le aparece un moretito, ¿verdad? Y que hay ocasiones en que es normal y entonces el padre dice, oiga, pues a ustedes les pagan, ¿no? No, nosotros no recibimos una paga, o sea, los maestros en la iglesia infantil no reciben una paga. Ellos sirven a Dios por amor. Ellos son llamados por Dios. Ellos no son acomedidos, ellos son llamados. Dios ha puesto la marca en sus corazones. Es Dios quien los llamó, es Dios quien les ha puesto amor. Ellos están dedicando tiempo, una vez a la semana, para ser pastoreados. A ellos se les enseña, se les indica cómo tratar a los niños, cómo respetar a los niños. Adiestrarlo. ¿Qué fin tiene la enseñanza? La enseñanza tiene como fin que el niño conozca a Dios. Que el niño conozca a Dios. Porque estamos conscientes que nuestros niños nacidos en casa, por el hecho de ser hijos de cristianos, no los hace nacidos de Dios. Son criaturas de Dios, pero con esperanza se debe de sembrar la palabra de Dios. El padre sabio e inteligente que quiere formar a su hijo dice, yo quiero hacer un trabajo de equipo, maestros. Por favor, ¿me puede usted explicar cómo les dan ustedes la lección a los niños de esta edad? ¿De qué manera puedo respaldar la lección cuando el niño viene al salón de clases? Quisiera hacer un trabajo de equipo. Quisiera saber cuál es el versículo que vieron en este día. Quisiera saber cómo ustedes aplican estos principios a la edad. Quisiera que me pudieran dar un consejo de cómo formar a un niño de esta edad para poder formar su carácter. El padre debe de hacer un trabajo de equipo. Un niño
necesita nacer de nuevo. Porque un niño nacido de nuevo es dócil y enseñable, pero un niño que no es nacido de nuevo está en la naturaleza de su carne. Aunque los papás digan, mi niño es el único, mi niño es el más lindo, mi niño, está peinadito, trae corbatita, trae zapatitos y todo. Pero no se da cuenta cuando el niño toma el lápiz y lo entierra en la espalda del otro. Pero mi hijo, no, ¿cómo puede ser? Mi hijo no hace eso. Pues sí, su hijo hace eso porque no nace de nuevo todavía, porque está en la naturaleza caída, porque tenemos que enseñarle la palabra de Dios, porque tenemos que educarlo. Es lo que dice Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Tenemos la base bíblica. Y dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta palabra instruye, del griego kahanak, significa estrechar, significa disciplinar, adiestrado, entrenar. La palabra disciplinar también viene de una raíz latina donde quiere decir capacitar y modelar el carácter del niño. A la hora de que se está capacitando y se está modelando el carácter del niño, le decimos cuál es la razón por qué su comportamiento no es correcto, pero también le decimos cómo lo puede mejorar conforme a los principios bíblicos. A la vez, se está corrigiendo lo inaceptable, pero se está modelando el carácter. Estamos hablando de perfeccionar la obra. Los maestros están siendo perfeccionados por la palabra de Dios. Los niños necesitan ser formados, necesitan ser completados, necesitan ser restaurados, necesitan ser aptos. ¿No se imagina cómo nos damos cuenta que el niño necesita nacer de Dios? ¿Cómo el niño necesita restauración? Porque los niños vienen dolidos. Los niños de pronto abren su corazón y dicen, mi papá le pega a mi mamá. Mi papá tiene otra señora. Mi abuelo me toca mis partes íntimas. ¿Sabe todo lo que escuchamos en un salón de clases? Y a nosotros no nos da derecho de juzgarlo. Pero qué hermoso sería si los padres tomaran una conciencia e hicieran un trabajo de equipo. No todos los que venimos a la iglesia somos nacidos de Dios. Algunos esposos vienen para agradar a la esposa, pero no son nacidos de Dios. Oramos que la palabra de Dios, que ellos escuchan mientras que están aquí, haga su obra, perfeccione su obra en la vida del hombre y de la mujer, para que los niños sean completados, para que los niños sean sanados, para que los niños sean cuidados, protegidos. Necesitamos adiestrar al niño con la palabra de Dios. Educar no es solamente decir, no hagas esto, no grites, no pegues, no rayes, no. Esas son negativas que no forman, que no dirigen. Pero debemos adiestrarlo con la palabra de Dios, con principios bíblicos. Los niños en la escuela sufren de bullying en la escuela. Les enseñamos a no pelear. Ese es un principio bíblico. Dice la Biblia que no debemos de ser pendencieros. Pero no les damos el balance de saber defenderse, de hablar, de expresarse, de no permitir los golpes, de ser avisados. No les damos el balance de tal manera que cuando alguien viene y los golpea, ellos solamente se voltean y reciben el daño. Cuando el niño puede poner límites, stop,
Yo soy un hijo de Dios. No te permito que me toques. Aun cuando los niños son pequeños, que el otro se abalanza, hay un límite que no debe de permitir que lo traspase y que lo toque. Es lo mismo nosotros como pastores. Tenemos ovejas, pero también tenemos cabras, ¿verdad? Las ovejas son dóciles, las cabras no, las cabras vienen y te patean, ¿cierto? Pero nosotros como pastores decimos stop, ¿verdad? Y no permitimos que rebasen los límites, porque Dios es un Dios sabio. Dios hace la creación, hace el mar, pero le pone límite. Ese es el principio de Dios, ese es el carácter de Dios. Tenemos que poner límites a nuestros hijos. Límites de dormir, límites de llegada, límites de esto, pero muchos quieren rebasar los límites. ¿Quieres rebasar los límites? Si estás en casa, respeta los límites. Solo están en casa los que respetan los límites. ¿No es cierto? Ni el padre de aquellos 2 hijos, del hijo pródigo, cuando este hijo insistía, padre, dame mis bienes, yo me voy. El padre se sintió triste y le dijo, está bien, ¿te quieres ir? Toma tus bienes, toma tu herencia. Y entonces el hijo se fue y el padre no lo buscó. Porque cuando un hijo no está arrepentido, cuando un hijo se rebela contra sus padres, el carácter de Dios es, yo te he dado libre albedrío, yo te he dado libertad de decidir lo bueno y lo malo. Él lo dejó ir, no lo buscó, hasta que el hijo, gastando todo lo que tenía, vino aquella gran hambre en aquella ciudad. Y entonces tocó fondo. No podía ni comer ni las algarrobas de los cerdos a los que cuidaba. Levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo. Pero entonces dijo, voy a regresar a la casa de mi padre. Y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué es esto? Arrepentimiento. Cuando vio este padre que el hijo venía, entonces lo recibe con los brazos abiertos porque estaba arrepentido e hizo fiesta. Pero a veces echamos a perder la obra de Dios. Dios está perfeccionando su obra. El hijo tiene que tocar fondo. El hijo tiene que saber lo que es bueno y lo que es malo. No podemos trascender en su voluntad. Si respetó los límites, aquí hay una protección. Si rebasó los límites, es una decisión. Pero solo si está arrepentido, puedes recibirlo y puedes hacer fiesta. Proverbios 22:3, fíjese lo que dice. Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Qué son nuestros hijos? ¿Simples o avisados? El avisado ve el mal y se esconde. Para el mundo, el avisado que se esconde es un cobarde. Para Dios es un inteligente. Y nosotros necesitamos entrenar bien a nuestros hijos y decirle, si tú ves a estos con esa intención, escóndete. ¿No es cierto? El avisado ve el mal y se esconde, pero el simple pasa y recibe la ofensa. ¿Por qué? Necesitamos enseñarle cuáles son los límites. Necesitamos enseñarle sobre la sabiduría de Dios, cómo vivir con inteligencia, cómo protegerse. Ahorita estamos viviendo un mundo tan malo que el hombre no se puede confiar saliendo con sus audífonos aquí, escuchando música cristiana y orando en el espíritu, cuando viene el ratero atrás de ti. ¿No es cierto? Estamos viviendo un mundo malo. Apercibámonos, el avisado ve el mal y se esconde. Toma tus audífonos y guárdalos en la bolsa para que guardes tu vida y estimes en algo tu vida y la de tus hijos.
Uh-huh. Debemos enseñarles a orar. El Señor Jesús nos puso la muestra sobre la oración. Señor, encárgate de Pepito que me quiere golpear. Señor, tú eres mi Padre, dame sabiduría para entender los actos malos de los niños y saber protegerme. No le vayan a hacer como yo de niña, no se los aconsejo. Fíjense, yo pensé que en este tiempo nomás había bullying, pero también había bullying desde mi tiempo. Ya llovió, hace 50 y tantos años, fíjese. Pero yo recuerdo que a mi mami no le gustaba que peleáramos. Fuimos una familia muy numerosa, 8 mujeres y 4 hombres. Y recuerdo que cuando entramos en la primaria, de pronto me encontré con mi mundo, que de pronto estar en ese seno familiar, me vi en la escuela, con niños a mi alrededor donde veía que uno agarraba el lápiz y se lo encajó en la nariz, el otro picándole la espalda. Y yo dije, ¿qué es esto? Y mamá nos dijo, yo no quiero que ustedes peleen, porque cuando nosotros hacíamos un intento, aparte mi mamá nos daba una monda extra. Y ella decía, no quiero que peleen, no quiero que peleen. Y entonces yo tenía grabado eso en mi mente, yo quería agradar a mi madre. Y estando en la escuela, había una niña que me molestaba cada rato. Y cuando la maestra se volteaba, se acercaba conmigo y me pellizcaba. Y yo, ¡ay! Pero nada más me le quedaba viendo, no decía nada, porque yo amaba a mi madre y la respetaba. Y mi madre me había dicho que no peleara, pero nunca me enseñó cómo poner límites. Para eso, pasó el segundo año y me encontré a esa niña en el recreo y la vi sola. Y entonces voy con la niña y le dije, ya crecí, ahora sí, ya no me vas a hacer nada. Y le pellizqué todos los brazos. Y le dije, stop, es la última vez que tú me tocas. Pero no conocía a Dios. Si yo estuviera chica y conociera a Dios, yo no permitiría que rebasaran los límites. No me pelearía, pero no permitiría que rebasaran los límites. Ajá, no estoy solo, tengo un padre y una madre. Tócame y te vas a encontrar con mi papá y con mi mamá. Enseñarlos que es bueno, que Dios nos ha dado a los padres, que ellos nos protegen, que nos aman. Así es que necesitamos instruir a los niños, modelando su carácter. Muchas veces los niños se van a sentir estrechos, se van a sentir como que están estrechos de un lado y de otro por la enseñanza, por los límites que les ponemos, pero hay que influir en ellos de una manera correcta. Hay que lograr que ellos escuchen la voz de papá y de mamá. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros podemos usar? 1 Timoteo 3:16. Y fíjese lo que dice la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así es que dice toda la escritura. ¿Qué es lo que tenemos nosotros para capacitar? La escritura, toda la escritura. Lo que no nos ha caído el entendimiento a los padres es que la escritura Dios no la dio para formar. La escritura Dios no la dio para capacitar. Dios no la dio los principios para perfeccionar. Pero para eso se tiene que estudiar. Y muchas veces nosotros pensamos, yo soy padre porque tengo muchos hijos. Cualquiera tiene hijos, pero un padre es el que se dedica a sus hijos y los forma. Tú vas a hacer la parte que te toca, creyendo con la confianza y la fe que la escritura tiene
autoridad. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene autoridad? De tal manera que dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está morando en su mente y en su corazón. Mientras que ellos no sean nacidos de Dios, la palabra de Dios va a estar taladrando. Ellos se van a acordar todas las veces que por el camino, en la casa, al acostarte y al levantarte, tú les estabas hablando la palabra de Dios. Y ahí está taladrando la palabra de Dios. La escritura debe ser nuestra herramienta, no la psicología. De pronto los hijos se sienten víctimas. Es que estoy así de perdido, estoy así de perdida por tu culpa. ¿Qué es esto? Esa es la psicología de Freud. La psicología de Freud dice que el hombre es víctima, el hombre no es pecador. Si el hombre peca, entonces la Biblia dice que cada uno dará cuenta de sí mismo. Cuando surge la problemática humana, ¿cómo dar solución? La psicología dice que el hombre no es culpable. Así es que la psicología alude que si una persona, niño o joven le gusta robar, justifican el acto por echarle la culpa al medio ambiente. Es que somos pobres, ¿verdad? Es que somos pobres, es que no tenemos para comer, entonces es justificable. El fin justifica los medios. El niño debe de saber, robar es pecado. Mentir es pecado. ¿Cómo le dice el mundo? No es cleptómano. Es una enfermedad de cleptomanía que se le va la mano y toma los celulares. Por favor. Esa no es una enfermedad, ese es un pecado. Robar es pecado, mentir es pecado. La Biblia dice, saca el versículo y dice, así dice la palabra de Dios. Ponlo frente al espejo para que refleje su imagen y se dé cuenta de su condición. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que todos pecamos y estábamos destituidos de la presencia de Dios. ¿Qué dice Romanos 3:23? Romanos 3:23. Y dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. ¿Cuántos pecamos? Todos. Cuando la psicología de Freud dice no, es víctima. Sí, esta persona es rebelde, esta persona es así, esta persona está traumada, esta persona echó a perder su vida, su matrimonio, porque un día la violaron. Y está amargada contra el agresor. La amargura es pecado. Y nos tomamos el veneno pensando que el otro se va a morir. Y el que se muere es el amargado. La Biblia dice en Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, toda ira, toda gritería. ¿Cómo nos lo quitamos? Confesando nuestros pecados. Dice 1 Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no permanece en nosotros. Quitar la amargura no es, vete amargura, te echo fuera en el nombre de Jesús. ¿Así la quitamos? No, es reconocer que pecamos. Porque Dios está perfeccionando su obra. Y los niños están buscando un modelo a seguir. Si no quieres que tus hijos se corrompan, tú no te corrompas. Hay muchas maneras de corrupción. Cuando ellos ven que tú criticas a otros. Y queremos que nuestros hijos sean educados y que se expresen bien de los demás. Cuando ellos ven, te sientas a la mesa y escuchan todo lo que tú dices, a lo mejor del pastor, a lo mejor de la vecina, a lo mejor de tus mejores amigos,
Y queremos que nuestros hijos sean íntegros y que no tengan doblez, que no sean simuladores, que no sean actores. Grita y enseñarás a gritar. Grítale a tu hijo y le enseñarás a gritar. Por eso la Biblia dice, quítese de vosotros toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Quíteselo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y decimos, ¿por qué mi hijo no me escucha? ¿Por qué no estoy en unidad con mi hijo? Bueno, puede ser porque no se ha nacido de Dios. Pero a veces el hijo sí es nacido de Dios y no hay sintonía. No hay ese vínculo. Porque a veces nuestra vida no está regida por la palabra de Dios. Nos volvemos religiosos, venimos, adoramos profundamente y nos vamos y vivimos todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y eso se llama simulador, actor, hipócrita. Y el hipócrita no solamente es como el fariseo, que oraba para que todo el mundo lo viera. El simulador y el hipócrita es aquel que, naciendo de Dios, Dios le ha dado un mandato y lo ha desobedecido y por eso ha caído en engaño. ¿Por qué Eva cayó en engaño? ¿Por qué fue seducida por el diablo? ¿Por qué escuchó mejor la voz del diablo que la de Dios? ¿Por qué permitió? Porque desobedeció. Cuando un hijo de Dios recibe un mandato de parte de Dios y no lo obedece, viene el engaño. Nos volvemos hipócritas y simuladores. Y nuestros hijos serán nuestra réplica. Híjole, se me enchina la piel. Créanme que solamente hablo lo que Dios me inspira. Y es una gran responsabilidad. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que si pecamos, merecíamos la muerte. Pero Dios se puso como sustituto. Ese es el mensaje del Evangelio. Así es que vamos a enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Pastores y maestros, vamos a enseñar la palabra de Dios a los que están bajo nuestro ministerio. ¿Por qué hay tantas cosas en el ministerio? ¿Por qué hay simulaciones? ¿Por qué hay hipocresía? ¿Por qué entregas a tu hermano? ¿Por qué lo besas como Judas? ¿Por qué? Porque Dios dio un mandato y no se obedeció. Y vino la seducción del enemigo y vino la seducción para engañar y destruir. No a la filosofía, no a los argumentos, no a los pensamientos humanos, no a la sabiduría del hombre. Los niños no necesitan la sabiduría del hombre. Los niños necesitan la palabra de Dios para nacer de Dios. No a la tradición, porque a algunos es más fuerte la tradición que la palabra de Dios. No al humanismo, donde todo está centrado en el niño, donde todo gira en el centro es el niño, el siglo del niño. El niño para muchos es el centro de atención y los padres han llegado a decir, ay, mi adoración son mis hijos. Y voltean a mirar a la esposa y dicen, mi adoración son mis hijos. ¿Tu adoración? Yo pensé que tu adoración era Dios. Y dice la esposa, ¿qué acaso no fui primero yo que mis hijos? ¿Qué acaso tus hijos no se van a ir y te van a dejar y tú te vas a quedar con tu esposa y te vas a quedar con un perfecto extraño? ¿Es el orden de Dios? No, no es el orden de Dios. En el corazón hay muchos compartimientos y donde cada uno debe tener su lugar. El amor al esposo, la esposa y los hijos. Pero los hijos se van. Y hay que entrenarlos y hay que educarlos para cuando se vayan. Hay que sembrar en ellos para que sean los hombres y las mujeres de Dios. Todo gira en derredor del niño, lo que el niño diga,
¿A dónde vamos a comer? Lo que el niño diga. Y el niño dice, oh, yo no quiero ir a la iglesia. A mí no me gusta. Ah, bueno, mi hijo, lo que tú digas. Todo gira alrededor del niño. La autoestima alrededor del niño. No, en mi corazón tiene que estar Cristo sentado. Cristo es Dios, Cristo es el Señor, Cristo es el Kyrios, Él es el que gobierna, Él es el que debe de gobernar nuestras vidas. Nuestros hijos no deben de gobernar nuestras vidas. Pon límites y hazlos valer. Pon límites y hazlos valer. Colosenses 2:8. Fíjate lo que dice. Mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque para muchos es importante la tradición. Para muchos es, no, mi hijo, no. No quiero que ores en corbata, Ahorita usted no lo ve aquí, pero en muchos sectores cristianos se da. Es pecadísimo si el hombre no trae la corbata. Es pecadísimo si la mujer no ora con velo. La tradición es mayor que la palabra de Dios. Inhabilitan la palabra de Dios por la tradición. Así es que tenemos la filosofía o la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Sofía, la raíz griega Sofía, ¿qué es la sabiduría de Dios? La palabra de Dios. 1 Corintios 2:1, por favor. San Pablo a los Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo. ¿Y a este? Crucificado. ¿Cuál es la esperanza de tus hijos? Cristo. Yo te voy a decir, por mejores padres que nosotros seamos, mejores dedicados, mejores entrenados, quiero decirte una cosa. Solo Dios puede hacer nacer a nuestros hijos. Hay ocasiones en que no es que tú seas un padre malo. Hay ocasiones en que hay padres ejemplares. Pero Dios, el soberano, el Señor, ¿sabe por qué está permitiendo situaciones en tu vida y en la de tu familia? Dios tiene propósitos, ¿por qué permite? Y Dios nos humilla. Y Dios nos hace que toquemos fondo para decirnos, no es por ti. No es por tu dedicación, no es por tu sabiduría, no es por tu esfuerzo humano. Es por mi Hijo Jesucristo. Jesús, la sabiduría de Dios. Solo Él puede cambiar en un segundo el corazón de nuestros hijos. Solo Él es el que puede transformar la vida de un hijo. Tú le hablas la palabra, le siembras la palabra y ves que hay un engaño en su mente. ¿Por qué? Porque un día dejó de obedecer a sus padres. Y tenemos que enseñarles el valor y la importancia de obedecer a sus padres. Y dice verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Quién es el centro de nuestra vida? Jesucristo. ¿De quién debemos hablar? Jesucristo. No las filosofías, no el humanismo, no la psicología. Eso no va a hacer que tus hijos nazcan de Dios. Solo la palabra de Dios. Verso 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vuestra fe no puede ser basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en la sabiduría de Dios.
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Dios quiere perfeccionar su obra. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así es que Dios constituye a los dones del ministerio para edificar a los santos, ¿sí? Perfeccionar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. 1, Dios llama a los maestros. 2, los consagra, los aparta. 3, los hace aptos, les da aptitud a través de la enseñanza, de la predicación. Los salones de niños están llenos. Y yo aprovecho para decir, deja que Dios hable a tu corazón. Deja que Dios te llame, si es que te va a llamar como maestro. La mies es mucha y los obreros pocos. Es muy cómodo venir y sentarse y escuchar. Pero qué privilegio es servir a Dios. Qué privilegio es servir a los niños. Qué privilegio es hacer una generación apta. Qué privilegio es estar preparando. Estos niños que ustedes vieron aquí son chicos que nacieron aquí. Otros nacieron hace algunos años. Pero yo tengo fotos de los niños que están desde chiquitos. Los que están tocando el piano son niños que aquí nacieron. Y gracias a Dios, Dios ha levantado dones del ministerio, maestros que enseñan la palabra de Dios de tal manera que convierte el alma. La palabra de Dios convierte el alma. Cristo es el Señor de nuestras vidas. De Cristo debe depender todas las doctrinas que nosotros enseñamos. La oración es el centro, Cristo es el centro. La santidad en sí mismo no es el centro, Cristo es el centro, Él es santo. Todas las doctrinas que nosotros enseñamos parten de Cristo. Cristo es el centro, Cristo es Dios, Cristo es la verdad, Cristo es el creador. Él es antes de todas las cosas, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es sabiduría de Dios. Necesitamos conocer a Dios. Y los dones del ministerio, pastores y maestros, hacer nuestra función. Formar, perfeccionar, capacitar, para que los maestros puedan ser aptos para enseñar a los niños. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tú tienes tu remanente. Tú tienes tu remanente, mi Dios. Tú eres el que constituyes. Tú eres el que reparte los dones. Señor, estoy segura que tu manto ha caído.
pero a veces no reconocemos que eres tú. Señor, no queremos impedir que los niños vayan a ti. Señor, levanta una generación fuerte, una generación de maestros aptos, de maestros que sean llamados, de maestros que estén dispuestos a pagar el precio por tu palabra, de maestros que estudien, de maestros que sean creativos. Señor, levanta tus dones. Marca los corazones, Señor, que tu manto repose sobre todos aquellos que tú ya has escogido, Señor. Porque, oh Dios, esta es tu obra, mi Dios. Sí, Señor, marca los corazones para que te podamos ver, para que te podamos entender, Señor. Solamente tenemos una vida. Queremos ser instrumentos, Señor, instrumentos tuyos para hacer la obra del ministerio. ¿Qué importa? Hay que prepararnos. Cuesta servir, cuesta ayudar, cuesta limpiar, cuesta estudiar, pero queremos aceptar el reto. Queremos aceptar el reto, mi Dios. Sí, Señor, porque tú eres Dios, tú eres el Señor, tú eres el Kyrios. Oh, mi Señor, que el viento de tu Espíritu Santo extienda sus alas y repose sobre tus dones. En esta noche te damos a ti honor, te damos gloria, te damos reconocimiento en todas las cosas y esperamos en ti, Señor, en tu grande misericordia. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.